tenemos la posibilidad de hablar muchos temas, hablando con invitados de diferentes temáticas de la ciudad de Cartagena, en donde vamos a hablar mucho de las experiencias. Y pues este será un pequeño espacio para poder interactuar con gente del común, así como un ingeniero, un vendedor de bolis, un vendedor de bonais, cualquier tipo de persona que pueda entender las situaciones que pasan en la ciudad heroica. Aquí en este primer episodio tenemos la fortuna de hablar con un estudiante graduado del Colegio Soledad Acosta de Samper. No fue representante estudiantil, pero hizo mucho más que la que fue elegida en ese tiempo. Inclusive se puede decir que él tiene el título de ser la primera persona que hizo un campeonato de fútbol en esa institución. Además de eso, estudió en la prestigiosa Universidad de Cartagena, graduado a un título de filósofo y teniendo la oportunidad de trabajar tanto en colegios, tanto la consolata, así como estudios superiores, que sería en Elión Giret. Además de esto, si no me permite corregirme, está haciendo en la Universidad de Rioja, actualmente cursa una maestría correspondiente a comunicación y marketing político. Trabajó con el distrito durante 2 años y hoy en este primer capítulo dentro de la oficina, yo soy Freddy Andrés, él es Alejandro José. Aquí tenemos a Jaime Junior Torres Díaz. Jaime, ¿cómo vamos? Excelente, todo bien. Aquí feliz de compartir con ustedes este espacio, con José, que también está por allá detrás de la cámara. Que está detrás de vos. Para decir que somos un grupo de IESistas. Sí, eso sí es. 2009. 2009. Bueno, no desde 2009, desde mucho antes acá forjando y conspirando. No, pero es como si fuera desde hace rato. Entonces sí, un gustazo estar aquí compartiendo con ustedes. Y solo una aclaración, filósofo vamos a ponerle entre comillas porque no me considero como tal, sino más como un intérprete de la filosofía. Que como Ok, que digo. es muy diferente. Totalmente, ¿no? Filósofo Aristóteles, Claro. Schopenhauer, Camus. Yo soy solo un lector de Diomedes, Eva. Puede ser. Así es. Para muchas personas puede ser un filósofo Diomedes. Total, ¿no? Y tremendo filósofo del contenido como tal. Sí, tal cual. Eso también da como para otro episodio. Sí, tal cual. Las experiencias vividas de Diomedes puede ser un podcast totalmente largo. Eva. Bueno, Jaime, te tenemos aquí con Alejandro. Queremos hablar un poquito, tú que de pronto tienes un conocimiento de Cartagena, has estado directamente trabajando con lo que es la política, conoces el día a día de las personas, y más que tú has trabajado con estudiantes, has hecho movilizaciones. Sé que tú durante el tiempo de la pandemia estuviste recorriendo y viste como la realidad de muchos barrios. Has estado siempre con los barrios, desde Crespo hasta los barrios más marginados que están aquí en Cartagena. Entonces, queremos de pronto debatir un poquito sobre la situación de la ciudad de Cartagena. Okay. Cartagena, bajo mi opinión, creo que en comparación con otras ciudades está un poquito creo que es hasta un piropo atrasada. Entonces realmente quisiéramos, teniéndote a ti como invitado, poder charlar y saber un poquito de tu pensar, de por qué de pronto estamos así. Vale. No sé si Alejandro quiera... No, tal cual, todas las palabras las acabaste de decir. Escuchemos a nuestro amigo, a ver qué nos tiene por decir. Bueno, Jaime, primeramente quisiera abordar algunas temáticas. Estaba leyendo un poquito, estaba mirando, quería saber. Veo que Cartagena tiene muchos, digamos que problemáticas que son bastante comunes. Ustedes que tienen la posibilidad de estar conduciendo ven que los semáforos, ven la movilidad bastante deteriorada, y más cuando es un día sin moto. Miramos diferentes tipos de problemáticas. Recientemente miramos que tuvimos la problemática de Transcaribe, que no es la primera vez que pasa. Sí. Con anterioridad también tuvimos un periodo donde hasta fue gratis, porque digamos que tuvimos algo que es bastante recurrente, ¿sí? Entonces queremos hablar un poquito, te lo voy a plantear con algunos temas y tú de pronto me vas contando tus opiniones bajo tu experiencia. Vale. Alejandro de pronto puede mirar que con los semáforos, miramos que con los semáforos hemos durado alrededor como desde 2022, raya 2023,
en que comenzó un periodo en que los semáforos no servían. O sea, Completamente. yo en mi desconocimiento yo decía como que, o sea, ¿qué pasa? Pero me puse a investigar un poquito, leí un poquito acá en Semana y miraba de que muchas de estas problemáticas porque roban mucho el cableado, ¿sí? Sí. Pero lo que de pronto no logro entender es, bueno, sí, es muy recurrente el robo, pero creo que hay zonas que la robaron durante hace 6 meses y duró 6 meses sin arreglarse ni nada por el estilo. Como te decía, te hablaba de las calles, Transcaribe, Mototaxi. Yo trabajé durante un tiempo en una administración y me di cuenta de que hay veces uno piensa de que los que están dentro de la administración son incompetentes, pero hay muchas trabas, puede ser consejo, pueden ser dedos anteriores. Mi pregunta es, ¿realmente es muy difícil que en 4 años Cartagena pueda cambiar un poquito estas problemáticas que vienen arrastrando desde bastantes años? Bueno, la pregunta me interpela y me hace pensar en lo siguiente, y es 4 años. 4 años no creo que sean suficientes, pero son necesarios para poder dar pie a lo que sería realmente empezar a hacer camino a una solución para las problemáticas que atraviesa esta ciudad. Por eso, en esta ciudad que ha sido el resultado de unos problemas de gobernabilidad tremenda, donde en la última década, teniendo que haber tenido pues periodos de alcaldías de apenas 3 alcaldes, pues hemos tenido 12 alcaldes, si mal no estoy, aproximadamente. Correcto. Uno por año, y eso pues de por sí ya genera una dificultad en una administración estable que permita realmente abordar los temas que acontecen día a día en la ciudad, y aún más a las problemáticas que son fuertes dentro de la ciudad. Y creo que en parte por esa ingobernabilidad, uno de los factores que es la razón por la cual se desembocan todos los problemas de la ciudad es la carencia de un POT. POT es un plan de ordenamiento territorial, y en Cartagena no tenemos un POT actualmente. El POT que tenemos vigente en esta ciudad es del año 2001. 2001. O sea, 2001. Estamos hablando de un plan de ordenamiento de hace más de 20 años. Y el plan de ordenamiento territorial es la ruta de acción de las ciudades. En este caso es algo que es transversal a las administraciones que van en turno, digamos, va más allá de una alcaldía, que cada alcalde pues tiene, cada mandatario, cada dignatario tiene pues su estilo, tiene sus propuestas, pero el plan de ordenamiento territorial es algo que lo sobrepasa, va más allá de eso. Es como la ruta de solución precisamente, o que da pie de solución a las diferentes problemáticas que tienen que ver con la planeación del territorio, en este caso de la ciudad. Nosotros no tenemos uno, que tenemos el de 2001, de ahí que, por ejemplo, no tengamos una precaria malla vial, porque la malla vial que tenemos es una malla vial pensada en la década, final de la década del 90, y que empezó a regir desde el 2001, y que ya no responde a las necesidades de una ciudad que ha crecido no solo demográficamente, en temas de población, pasamos de 700.000 personas a ya más de 1 millón de personas, una ciudad que se ha extendido geográficamente, una ciudad que antes llegaba hasta Ternera, que era como su barrio periférico, y ahora llega más allá, tenemos Bicentenario, tenemos la conurbación urbana Monturbaco. Entonces es una ciudad que ha ido creciendo y que no tiene ahorita respuesta a cómo se ha ido sucediendo las dinámicas de la ciudad, y en parte culpo la carencia de ese POT, y que de ahí que sea importante que haya una estabilidad primero también en las administraciones, y que haya una que al fin se piense, planifique una ruta de acción. Te pregunto algo. Ese POT que tú me hablas, que es del año 2001, bastante tiempo ha pasado. Sí. Pronto muchos de los que van a escuchar ni siquiera habían nacido. Exacto. Te pregunto, listo, la problemática está 2001 y como tú dices, algo tan importante que no se podría decir que es un desconocimiento. Te pregunto, ¿quién podría decirse que es el culpable de que, a sabiendas de que tenemos un POT bastante retrasado y bastante fuera, muy atemporal?
a la realidad que estamos viviendo, no ha hecho nada. O sea, ¿quién podría...? Bueno, la actual administración ha hecho la iniciativa de empezar a formular un POT para la ciudad, y el año pasado se vio suspendida la propuesta, o bueno, la construcción de esa propuesta por la ley de garantía a raíz de las elecciones que atravesó el país el año anterior, las legislativas que fueron las del Congreso y la de presidencia. Entonces eso pues hizo un paro en todo el tema de contratación, en todo el tema de porque se necesitan contratar entidades que hagan planeación, que hagan evaluación, que hagan diagnóstico, por ejemplo, y todo eso pues se vio suspendido, y en este caso la administración actual no pudo realizar este llamado POT. Se espera este año, esta es una de las expectativas que más allá de las simpatías que uno pueda tener uno con esta administración, por el bien de la ciudad, poniendo en el centro de esta noción del bien común, que debe ser la esencia de lo político, un sentido arentiano, una filósofa que me encanta mucho, que habla que la política debe ser una herramienta para pensarse la comunidad, eso es la coinonía. Entonces, poniendo en el centro el bien común, pensarnos en la comunidad cartagenera, las expectativas que debemos tener es que ojalá esta administración sí pueda sacar adelante un POT y que lo pueda presentar en el consejo actual para que se apruebe ojalá antes de que termine este periodo, porque si termina este periodo entonces otro tiempo que perdemos y seguimos sin el POT. Sí, o sea, pero me parece muy llamativo. Tú me hablas de que no se hizo el año pasado por todo lo que hubo dentro del país. Sí. Pero estamos hablando de 2001. Y hace 22 años. O sea, estamos hablando de 2001. Me parece bastante llamativo, ¿sí? Me parece muy llamativo de que, listo, de pronto esta administración tuvo ese tope con lo que estaba pasando en nuestro país en 2022. Pero, y las anteriores, pues no hubo una administración estable, también ese es el problema. Sí, el detalle es, sí, es que realmente a eso es lo que iba. Por ejemplo, yo estaba investigando y leía lo que tú me estabas diciendo. Han pasado 2 alcaldes, ¿sí? Bueno, me dice aquí que por cuenta de suspensiones y encargos han pasado 12 alcaldes en tan solo 10 años. Entonces, tú me dices que... La última administración son 10 que años, pudo... son 10 años, pero mira, esto es lo que me parece llamativo, son 10 años. Sí. Se ponen 10 años, es más. Claro, es más. Total. Entonces, es bastante llamativo que esa situación... Y te lo digo, tú me lo dices así y yo como cartagenero digo como que... Bueno, listo, y nosotros no hicimos nada. O sea. Y por eso es que y de ahí que uno, por ejemplo, yo me mudé ahorita para lo que sería la zona sur de la ciudad, y a las 5:30 de la mañana que me levanto para ir al trabajo, me toca aguantar un tráfico de 45 minutos a 60 minutos aproximadamente. Es un trayecto que de donde vivo hacia del punto A al punto B, ponerlo en esos términos, son menos de 10 minutos, y uno se gasta todo ese tiempo, pero es porque, claro, han surgido un montón de proyectos de vivienda, ¿cierto? Uno ve que están construyendo conjuntos, que están construyendo casas, y construyen en las mismas vías, pero es precisamente por eso, porque no hay una planeación del territorio, no hay un orden, y por eso entonces colapsa el alcantarillado y vemos un montón de aguas sucias, ¿cierto? En las carreteras, porque desborda el alcantarillado, no dan abasto para la cantidad de... Exactamente, entonces por eso es un tema que urge, es urgente. Y bueno, entiendo el punto. Primero ahí uno tiene que entender que aparte del tema de la ingobernabilidad, que ha sido clara, la última administración que pudo durar completa su periodo administrativo fue la de María Mulata, que por cierto recién salió de la cárcel hace poco. Y de ahí para acá han sido alcaldes de a un año, podríamos llamar prácticamente, o meses saldrían cada uno. Pero más allá de eso, bueno, también el POT del 21 tenía una vigencia, pero finalizó, y después de eso pues no hubo quien pudiera dolerse de tomar la iniciativa de construir uno nuevo. También una de las razones por las cuales hoy estamos sin ese POT. De ahí que no tengamos mallas viales, de ahí que no tengamos bien planeado el tema del alcantarillado, de ahí que no tengamos hasta el tema de los semáforos, por ejemplo, tema de los CAP, de que no hayan servicios de salud, de educación en muchos barrios de la ciudad,
donde no haya presencia del distrito, del estado como tal, todo eso se termina reduciendo. Ustedes dirán, o sea, así de poderoso es este plan de ordenamiento territorial. Efectivamente así lo es, porque como digo en la Por ruta, eso se tiene que trabajar, o sea, Sí. se tiene que trabajar bien y hacerlo. Eva. Por eso de pronto esta alcaldía, en lo que intentó, de pronto no le dio el tiempo. y tiene que apresurarse, porque también ahorita empieza otro periodo de ley de garantía. Ahorita en junio, si mal no estoy, empieza, porque vienen las elecciones locales, las elecciones de alcaldía, O sea, consejo. me parece muy llamativo lo que tú me estás diciendo y por lo que estamos pasando y tú me dices que como nuestra gobernación, o sea, lo que solo se ha gobernado aquí, han sido inoperantes y no han podido, digamos que, hacer cumplir muchas cosas que son muy importantes. Yo no diría inoperantes, diría más bien indolentes. 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 No les duele Cartagena, no les duele Cartagena, y creería que esos gobernantes, aquellos que se postran allá, ¿sí? en el trono de la alcaldía, pues simplemente no les duele Cartagena. Creo que velan por sus propios bienes, ¿sí? Y no por el bien común, no por el bien común de la comunidad cartagenera. Corrígeme si me equivoco. Sí, yo creo que falta, es un tema también que tiene que ver con la empatía, un tema que debe ser una pregunta, y eso me hace filosofar en torno a lo político. ¿El poder para qué? ¿Cierto? Llegar a la plaza de la aduana y al palacio de la aduana y sentarse ahí a dirigir esta ciudad, a administrar esta ciudad, pero ¿para qué? Porque uno podría decir que por mucho tiempo, y sin caer en un discurso de lucha de clase, que esta ciudad ha sido pensada y gobernada para ciertos sectores de la ciudad en específico, como uno siempre habla. Uno distingue la Cartagena de Chambacú hacia atrás y de Chambacú hacia arriba, y realmente la diferencia es enorme, y siempre los intereses, el centro de atención, la prioridad es la Cartagena que se vende, la Cartagena que tiene que ver un poco con este imaginario de la Cartagena turística como tal, y la otra pues una ciudad segregada, una ciudad olvidada, una ciudad excluida. Y entonces pues sí, tiene que ver con eso, unos mandatarios indolentes, unos mandatarios que a los que habría que preguntarle el poder para qué. Sí, ¿Para qué? y ahora eso me entra una reflexión. Tuvimos un Campo Elías, tuvimos un Manolo Duque, hemos tenido mandatarios de la vieja corriente. Sí. Está nuestro mandatario actual, que fue un revolucionario en su tiempo. ¿Sí? Las cosas como son revolucionarios en su tiempo. Pero la conclusión que ha llegado es que el pueblo cartagenero ha aprobado a revolucionarios, ha aprobado a personas que han sido promotores, más que todo en la radio, han probado con gobernantes, por decirlo así, de la vieja guardia, pero el resultado sigue siendo el mismo. Epa. Y particularmente bajo una opinión que tuve una vez la oportunidad de trabajar, fue para las elecciones cuando ganó Manolo Duque. Trabajé con Funcigar, estuve trabajando más que todo yendo a los barrios de Cartagena, desde Crespo hasta Bicentenario, ¿sí? Y más que todo incentivando a que la gente pudiese votar. Y realmente la imagen, te hablo Manolo, que eso hace bastante tiempo. Sí, La imagen que se tenía en ese tiempo era como que realmente no creo, no me parece. Si a mí me dan los 10.000, los 50.000 los voy a coger porque a la final se van a olvidar de nosotros, siempre es lo mismo. Y fíjate que llegó nuestro alcalde actual, que fue innovador en lo que hizo, y otra vez decayó la imagen que tiene nuestro gobernante. Sí. Te pregunto, bajo esa imagen pues ya deplorable de nuestro gobernante, realmente ¿qué podríamos hacer? Porque quienes eligen somos nosotros, el pueblo. Pero el pueblo... Yo creería que la pregunta no radicaría allí. Porque si me estás hablando de que hemos pasado por varios gobernantes, ¿sí? De cualquier tipo de corrientes, ¿ok? ¿Qué está pasando entonces detrás de esa gobernación? ¿Por qué no pueden gobernar? ¿Por qué la ingobernabilidad que tiene Cartagena? ¿Qué pasa con Cartagena? Sí, o sea, eso era lo primero que yo le decía a él.
yo estando, un símil que estuve en una administración, que realmente a veces hay personas que sí tienen ganas de trabajar. Sí, claro. Pero a veces se unen más las que no quieren trabajar y esa sola persona no logra. Y por eso la primera pregunta inicial que te decía que si era posible en 4 años hacer algo. Pero el punto que quería llegar era cómo convencemos al pueblo cartagenero de que realmente sí se puede. Pero yo creo que ahorita que hacías el análisis de los que han asumido la rienda de esta ciudad desde la alcaldía, muestra claramente que en términos de elecciones de ejecutivo, la población siempre ha tenido una esperanza, siempre ha votado o se ha decidido a votar por quienes en esos momentos se identifican y ven como una esperanza. En su momento fue Carlos Díaz Redondo, que era alternativo, la María Mulata, Judith Pinedo era alternativa, saltaban por ejemplo a Campolia también, el popular, la esperanza, el que denunciaba cierto, las necesidades de la gente y que las gestionaba, sí, pero fracasó. También luego fuimos con Manolo Duque y era también la voz del pueblo desde la radio y que utilizaba el micrófono para gestionar las soluciones del día a día del pueblo y en él identificaron una esperanza y votaron por él. Luego fue este último alcalde, William Dow, como el anticorrupción, ¿cierto? Porque todo lo anterior había a la final sido un fracaso por corrupción. Él venía a liberarnos a romper las cadenas, uno de sus eslogans. Y bueno, podemos también evaluar un poco su administración como tal. El punto es que nos hemos concentrado en votar así y uno puede decir que ha evolucionado el voto cartagenero de una manera más madura, más consciente, cuando uno ve no solo que gana el que identificaron como esperanza, que fue Dow, sino que en gobernación gana el blanco. El voto en blanco aquí en Cartagena es quien gana. Aquí hubo un mensaje contundente y es que Cartagena no votó por el actual gobernador. Acá no ganó Vicente Biel, sino un voto en blanco. Y aparte de eso, ganó la consulta anticorrupción a nivel nacional, ganó el plebiscito, ganó Petro en las pasadas elecciones, ganó el santismo cuando se lanzó pues, en pro de los acuerdos de la paz, y ganó nuevamente ahora Petro en esta actual elección donde es mandatario actualmente. Y le dice, bueno, Cartagena vota bien, no podemos decir del todo que sí, porque ocurre que mientras que eso pasa en las elecciones ejecutivas, en las corporativas, como consejo, como ediles, como asamblea, siempre eligen pues las mismas clases, lo que llamamos las clases políticas. Y a la final pues este estado es un estado descentralizado y un estado que está bien pensado en cuanto a cómo se reparte el poder. El poder no se concentra de manera absoluta en el ejecutivo, sino que hay un contrapeso. Hay quien le hace auditoría, quien le hace control político al ejecutivo y que en parte también le marcan el caminar y toman decisiones que determinan la vida del ciudadano. En este caso, el alcalde no es solo la solución, si no se tiene un buen consejo, pues el alcalde no puede hacer nada realmente. Y el consejo, pues, el consejo, por ejemplo, hablando del POT que lo mencionábamos ahorita, es quien finalmente decide si el POT se aprueba o no se aprueba, con cuántos recursos se cuenta o no se cuenta. Y el alcalde solo lo propone, pero quien depende no de él, sino depende del consejo que lo apruebe o no. Y entonces ahí se pone en juego quiénes van a ser las entidades que, por ejemplo, van a ejecutar tales proyectos, etc. Entonces hay que también mirar hacia esas otras elecciones donde se pone en juego lo político. Y ese es un problema, que todavía como que no hemos madurado en ese sentido electoral. Pero más allá de eso, y quizás teorizo mucho, pero para responder a tu pregunta, tenemos que recuperar la confianza, porque hay algo que es valioso y que nos lo han robado y es la confianza. Y por eso escuchas expresiones como has mencionado hasta ahorita, la gente en las comunidades que dicen, no, pues yo no voto porque, inclusive una especie de abstencionismo, yo no voto porque igual el que sea que vayamos a elegir va a robar, lo mismo, va a robar. Y la gente, uno le menciona política y enseguida no piensa en la política como una herramienta de transformación social, sino en la política como la politiquería, como un nido de rata, como porque nos han robado la confianza y tenemos que recuperarla.
y yo creo que en parte esa recuperación puede darse si damos la oportunidad a nuevos liderazgo que sientan, que vayan a luchar por los intereses de la gente y no porque esa es otra cosa. En la política hay un juego de intereses y a mí me gusta la política y yo tengo unos intereses en la política. El tema es que mis intereses no son individuales sino colectivos. Ya, mis intereses son los tuyos también y los tuyos también, los que están aquí seguramente escuchándolo. Pero de pronto hay otros que entran en el escenario de la contienda política porque van a pelear unos intereses que no son los nuestros, los de las comunidades populares, sino las de su familia, de hecho, para mantener un status quo, para preservar unos negocios familiares, etc. Y entonces eso es algo que debemos tener claro, y es que debemos recuperar la confianza dando la oportunidad a nuevos liderazgos, pero liderazgos que sean representación de un poder popular. Hay que construir poder popular desde las bases, desde las comunidades. Creo que también he analizado, eso es lo que tú me decías, muy importante, pues definitivamente tenemos claridad de que la confianza está fracturada, eso claro. No hay ningún tipo de discusión, pero también he analizado, o pues como te dije, cuando tuve la oportunidad de ir a los diferentes barrios, que también va por algo más cultural, educativo, llamémoslo así. Pues digamos que, bueno, una cosa creo que llevó a la otra. Una, la desconfianza, pues, que el político que tanto decíamos, que tanto nos prometió, que tanto terminó decepcionándonos, y comenzamos a optar por los beneficios a corto plazo. ¿Qué son esos beneficios a corto plazo? A mí me decía gente de barrios que visité: tú me puedes decir que yo voto a conciencia, que yo hago esto, lo otro, pero si a mí me ofrecen 50, 100 mil, que me ofrecen esto y esto, yo lo voy a tomar, independientemente de lo que sea, porque esa es la única forma en que yo veo algo de la gobernación de donde yo vivo. El problema es que después de eso tú no puedes ir a donde el político a reclamarle porque te dice que ya yo hice por ti. Eso es a lo que yo voy, pero eso ya no es algo más, ya ahí sí entraría en otro factor, ahí entraría factor cultural, un factor que realmente la gente, ¿cómo decirlo así? Aquí en Cartagena no es un secreto decir que prima bastante el ventajismo, o sea, las ventajas que puedo sacarle yo del otro, ¿sí? Y no les interesa, en muchas ocasiones no les interesa ni siquiera si la ciudad avanza o no avanza, a él le interesa si en corto o mediano plazo puedo recibir algo de aquí y con eso subsisto. Y pues yo creo que si nosotros como ciudadanos, como personas que queremos, bueno, particularmente yo lo digo, hay muchas personas que sí escucho los comentarios de que se quieren ir para otro país, se quieren ir, ¿sabes? Y yo, es totalmente respetable, porque aquí la situación no es color de rosa, sino que digamos que nos hemos acostumbrado a este ambiente que hemos aprendido a sobrellevarlo, y es entendible. Pero las personas que realmente quieren quedarse por su ciudad, por su país, creería yo que el cambio comienza desde la educación, desde quitar esos antivalores, porque no serían valores, esos antivalores donde en Cartagena primamos como que si estoy en la rosca todo está bien, y el problema es el que está por fuera. Si a mí me ayudaron está bien, si a otros no están ayudando da igual. Entonces creo que desde ahí comienzan las cosas. Tenemos un chip de individualismo y no algo más colectivo. Entonces te pregunto, ¿cómo un alcalde, como una persona que está dentro del gobierno podría trabajar, ¿sí?, para que esas cositas que aunque parezcan mínimas son la piedra angular para que todo cambie? Sí, claro, eso es fundamental. Ahí es un tema de generar ahí clave para hablar de acciones bien puntuales y concretas. Necesitamos formular una política pública de educación. Una política pública de educación, que es un tema que depende en este caso de la alcaldía, y que sea aprobada por el consejo, que es como, digamos, no ya un plan de ordenamiento territorial, pero sí un plan para promover una educación con un fin y en este caso de construir, por ejemplo, debería construir sujetos democráticos para garantizar una sociedad democrática realmente, porque en el escenario educativo, yo que hago parte de la educación, es un escenario donde se pone en juego la vida en sí, pero esto tiene que ir acompañado de ciertas garantías también y beneficios
sociales, porque entonces uno no le puede relegar solo el tema a toda la responsabilidad de la educación, porque cómo van a llegar los niños a educarse si no tienen, por ejemplo, alimentación. Y uno dice, bueno, pero existe un plan de alimentación escolar, un PAE, pero ¿cómo es ese plan de alimentación escolar? Que también es otro problema, las denuncias todas que hay relacionadas sobre el PAE, que es muy precario, que no cumple con los índices nutricional, etc. El punto es que... ¿Cómo? Alimentos también en mal estado, caducados. En mal estado, exactamente. El punto es que aquí se debe trabajar realmente por unos temas sociales, muy como tú los acabas de mencionar. No puede ser justo que tengamos esta ciudad y que no hagamos, esta ciudad tal y como está, una ciudad donde el lugar donde tú vives determina en parte tu vida. No es lo mismo un niño que nace en Castillo Grande, seguramente nacer ahí ya le garantiza ciertas cosas en la vida, colegio, educación, qué sé yo, a un niño que nace en Ciudadela 2000. Un niño que nace en Ciudadela 2000, los papás están pensando dónde van a conseguir la plata para el pote de leche de la semana, porque no tienen para pañal, no tienen, ¿cierto? Cosas tan básicas, en ese caso, para el desarrollo de su vida. Estamos en esa ciudad y nos han condenado, nos han impuesto esta ciudad y no hacemos nada por cambiarla. O sea, simplemente seguimos legitimándola con la indiferencia política y no hay nada más, no hay germen tan agresivo y tan perverso que la indiferencia como tal. La indiferencia política es también una decisión política, es una postura política, es la postura de todo vale. Y en ese caso, pues aplaudo lo que está ocurriendo, aplaudo la realidad social que acontece en esta ciudad, que marca una brecha muy desigual, donde condenan a muchos a la miseria, a la pobreza, donde hay gente que en estos momentos del día no ha comido y viene sin almorzar y se van a acostar sin comer y están pensando en qué van a comer al día siguiente. Eso sin duda debe pasar por una transformación de la educación y de la cultura. Hacer pedagogía en la política, entender que en la política se pone en juego realmente la vida, en lo que tú comes, cuánto vale y qué es lo que tú comes, en parte también el resultado de un tema político, y eso debemos hacérselo entender a la gente. Claro. Y eso en parte pues también, eso sucede desde la educación, pero no solo la educación formal, sino la educación popular, también desde lo cultural, la promoción de una cultura realmente cargada de una pedagogía política, de que la ciudadanía conozcan cómo participar también de esto y de qué es lo que hay ahí en juego, como donde se debe trabajar. Te quiero tocar un tema, sí, es importante también. Cumplimos un año desde que se hicieron todas las restricciones con las motos. Muy bien. Que la avenida Pedro Heredia supuestamente no tiene barrillero. Sí. Estaba leyendo, aquí te cito, un investigador de la Universidad Tecnológica Bolívar, llamado Holman Ospina Mateos, que afirma que en la práctica la prohibición del parrillero en la avenida Pedro Heredia ha resultado poco efectiva, debido a la falta de controles por parte de autoridades de movilidad, a pesar de que se implementó en los primeros meses. Y la circulación de motocicletas ha vuelto a ser normal en la avenida, y que la conclusión que él da, que la medida ha tenido un impacto limitado y la movilidad ha vuelto a su cauce, ¿sí? Sí. Y que hemos analizado, dice que tiene la percepción de que la circulación para los cartageneros, cuando salimos un día sin moto, es notorio, pues la gente se ha habituado a las motos y se limita a la hora de hacer sus actividades en un día sin moto. Te pregunto, ¿qué hacemos con las motos? Bien, excelente esa pregunta me encanta, ¿sabes? Porque, bueno, te voy a dar voy a extenderme un poco en la respuesta, pero sí, quiero compartir una experiencia. Yo tengo carro, pero yo no pensaba comprar el carro, yo estaba pensando era comprar una moto. Y cuando iba a comprarla, pues bueno, en mi casa pegó el grito en el cielo de mi mamá, que si compraba una moto comprara enseguida el ataúd. Sí, el tema del miedo, el
tema de ese temor con las motos porque bueno, los índices de accidentabilidad Sí, son más altos en moto que en carro. Y lo que a mí me hizo entrar digamos, en la premisa de desistir de la moto y considerar el carro fue todas esas restricciones que hay en tema de la movilidad en las motos. Yo pensaba, bueno, compro una moto y si voy a ser alguien que yo trato siempre de, bueno, trato de cumplir la ley, ser consecuente y coherente con cumplimos la ley, aquí cumplimos la ley. Exacto, cumplimos. Nosotros somos, ¿sabes? Aquí tengo el abogado. Completamente. Pero lo que me refiero es que a donde voy es que yo digo, bueno, yo como me conozco, que soy alguien que cumple, que soy consecuente con el tema de las leyes, comprar una moto para usarla 15 días como que no me parecía tan rentable. En ese momento la restricción era tanta que el pico y placa era un día sí, un día no. De los 30 días del mes te quedaban 15 y de esos 15 días restale que eran 2 viernes sin moto. Entonces un ciudadano en sí que hace un ejercicio correcto de la ciudadanía y la aplicación de las leyes, le quedaban 13 días apenas para usar la moto, sin contar que solo tenía para usarla en el día de 5 de la mañana a 11 de la noche, perdón. Y si se le presentaba un percance, no sé, 12 de la noche, te veías complicado y te exponías a que un comparendo te guardaran la moto, etcétera. Entonces yo no voy a usar la moto definitivamente, yo no me voy a exponer a ese temor, y también el tema de que no la puedo usar en ciertos lugares, que no puedo usarla en manga o sí, pero con solo mujer de parrillera, etc. Hoy en día de pronto las restricciones, gracias a la movilización social del gremio de moto, que ha ejercido el derecho a la protesta, ha logrado acordarse estas cosas con la alcaldía y bueno, se han podido ser más flexibles en el tema de esos decretos que regulan el tema de la movilidad de las motos en la ciudad. Ya se puede transitar más en ciertos espacios donde antes era inclusive prohibido el ingreso de motos, ahora de pronto inclusive se puede con parrillero mujer, pero bueno, un avance, ya por lo menos el pico y placa no es un día sí, un día no, etcétera. Pero con todo eso falta. Aquí lo que yo veo es algo, y voy a ser bien contundente sobre la pregunta de qué hacemos con la moto. Yo creo que el tema, bueno, primero el tema de la moto es evidencia y una fuerte expresión de la incompetencia del Estado, en este caso representado en el distrito de Cartagena, que no ha sido capaz de promover y garantizar el tema de la movilidad, en este caso de las motos. Pero inclusive cuando uno habla de las motos, uno se va inmediatamente al fenómeno social del mototaxismo. Total. Y ese también es otro problema que vuelvo y reitero, que expresa la incompetencia del Estado representado en el distrito. Sí, porque es el Estado quien debería promover acciones fuertes, contundentes y concretas de emprendimiento, debería promover una oferta de empleo para que precisamente las personas no tengan que recurrir a la informabilidad. Sí, por ejemplo, el DANE, el Departamento Nacional de Estadísticas, en 31 de diciembre del 2022, presentaba en Cartagena, una de las 5 ciudades capitales más importantes del país. Cartagena es la ciudad con más índice de desempleo en la actualidad. Y la gente pues tiene que sobrevivir, tiene que buscar la comida, tiene que subsistir, y para subsistir entonces recurre a la informabilidad, y ese es el mayor empleador de la ciudad en estos momentos. Y cuando digo empleo informal, no solo me refiero ya aquí solo al mototaxismo. Tú ves gente vendiendo en las calles, tú ves gente de los dulces, exactamente, y todo esto. Total. Negocio frito, todo. Y en temas de transporte, también eso es un tema, al ser tan incompetente nuestro Estado, que no garantiza un tema de transporte público, porque eso es otro fracaso enorme que tenemos en el sistema de transporte masivo, que no garantiza el transporte público. Entonces una de las recurrencias a rebuscarse y a emplearse informalmente es solventar eso que debería hacer el Estado,
es bueno recurrir a un transporte público, en este caso informal y bueno, también ilegal porque no está regulado por la ley, como lo es el mototaxismo y como lo es el creciente uso de las aplicaciones como InDriver, como Uber, etcétera, que aquí en la ciudad son muy grandes también el gremio de personas que lo utilizan. Te quiero preguntar. Entonces, para ir cerrando esa parte, en definitiva, el mototaxismo no es el problema es el Estado que no genera políticas de empleo o en su defecto de apoyo a acciones de emprendimiento para que la gente pues tenga garantizada su bienestar y tenga garantizada su subsistencia. Es eso. Sí, o sea, a lo que iba era lo siguiente y lo has tocado. Que, o sea, bueno, lo digo yo personalmente, que realmente cuando yo cojo moto, y la verdad me facilita mucho, porque literal, cuando uso el carro, literal, la moto, o sea, Transcaribe, o sea, de pronto yo siempre digo que soy más privilegiado en Transcaribe, porque digamos que en la zona donde yo estoy, digamos que se me hace más fácil llegar, pero a diferencia de otras personas que ni siquiera llegan. Al punto que quiero llegar que si quiero llegar a un lugar seguro, cojo una moto y sé el tiempo que me voy a tomar y es mucho más rápido. Claro. Y yo particularmente yo estaría a favor de que las motos sigan, pero yo creo que ahí es lo mismo que tú estás diciendo. Aquí el problema es la falta de regulación, ¿sí? A la hora de que ese empleo sea formal, ¿correcto? O que, bueno, si no debe existir el mototaxismo, debería entonces ocurrir estas dos cosas. Y es uno, que el Estado sea capaz de garantizarle a los ciudadanos un empleo, ¿cierto? O un emprendimiento para que puedan pues subsistir como tal. O dos, que el Estado también sea capaz de garantizar un transporte público para la gente, porque es que por eso estas dos cosas, de servicio público a la gente, porque es que estas dos cosas van de la mano. Uno, por ejemplo, me quedo sin empleo y no tengo ninguna posibilidad de encontrar empleo, entonces tengo carro y voy a aprovechar y me pongo a hacer InDriver, a hacer Uber, aprovechando que la gente no tiene un buen servicio público de transporte, y aprovechando para rebuscarme y poder ganar en mi día a día. Yo te pregunto, también podemos entrar en el fenómeno taxi. Si te das cuenta, por ejemplo, los días sin moto, los taxis eligen a quien cogen. Sí, claro. ¿Sí? Y por eso muchas corrientes. Yo voy para allá. Hay muchas corrientes que prefieren el InDriver. ¿Sí? Y lo mismo sería con la moto. El punto es que, no sé, creo que aquí, particularmente hablando de Cartagena, deberían existir, no sé, leyes o cuestiones más de gobernación, ¿sí? Que de pronto puedan legalizar, porque yo no estoy en contra de los mototaxistas. Yo tengo amigos que literal han levantado su vida con la moto y pues sería bastante inhumano decirles no, ya ustedes mototaxistas no. Pero creo que una cosa va con la otra. Creo que las motos restringidas hasta las 11 comenzó desde que comenzaron los atracos y todos estos actos delictivos dentro. Pero mira, que entonces ahí volvemos como un círculo vicioso. También el tema de eso también tiene que ver con políticas sociales. Sí, el punto que quiero llegar es que la conclusión de todo lo que estamos hablando es no han sido capaces de regularizar los servicios pues, de transporte público en nuestra ciudad. Exacto. ¿Sí? Sí. Porque un mototaxista puede trabajar, pero un mototaxista que de pronto tenga, no sé, que esté regularizado, que de pronto tenga un chaleco o algo así, que lo dé DAT, que a los mototaxistas que están, así como cuando nosotros hacemos el curso de conducción. Hay un gremio. Que vaya, sí, lo mismo. O sea, que los que tengan esto son mototaxistas ya calificados que cumplen con eso, claro. ¿Sí? Que tengan, no sé, una app, no sé, algo que los pueda estandarizar, porque hay muchos casos de que mujeres han cogido un mototaxi y como son personas que ni siquiera se saben quién son, han sido asaltadas, han sido violadas, sí. Entonces yo creo que la conclusión es la agrupación de todo lo mal que tenemos en servicios de transporte público. Entonces, iría a la pregunta central. ¿En 4 años se puede hacer algo? En 4 años se puede hacer algo, por supuesto que sí. Y yo creo que ese algo debe pasar, por ejemplo, por
resignificar la movilidad en la ciudad. Empezando porque no tenemos una Secretaría de Transporte, hay un departamento administrativo de transporte en la ciudad que es el DAT, pero no es una Secretaría de Transporte. Y segundo, ese departamento se concentra su mirada y su atención es en el tema de transporte, más no en la movilidad. Debemos, por eso digo, replantear cómo estamos administrando esa cuestión en la ciudad. Debemos hacer una Secretaría de Movilidad, porque la movilidad se enfoca en las personas. Movilidad hace referencia a cómo se mueven las personas. El transporte es una manera en cómo se mueven las personas, pero las personas pues no solo se mueven en transporte, no sé, carro, vehicular, moto, sino también se mueven, por ejemplo, a pie, se mueven en bicicleta, se mueven, y la ciudad debería organizarse, y volvemos al tema del POT y eso, centrando su atención en la resignificación de la movilidad. En la movilidad debe poner en el centro el interés y en la importancia y relevancia es a las personas. ¿Cómo vamos a mover a las personas? Eso haría, por ejemplo, replantear el tema de Transcaribe, replantear el tema de como tal el servicio de transporte público. Porque volvemos, lo importante aquí no es pensar, bueno, cuántos carros pueden moverse, cómo debe ser el flujo vehicular, que esos son los problemas, y por eso entonces el pico y placa, por eso entonces que el día sin moto, ¿no? Sino es cómo garantizamos que se muevan las personas realmente, que tú puedas salir de tu casa y llegar hasta tu trabajo, y después de tu trabajo puedas llegar a Santa Clara, y que es una cuestión difícil. La gente no se pone, aquí los políticos no se ponen a pensar, ¿y cómo hace una persona que está en San Fernando y va para Santa Clara, por ejemplo, o que está en Santa Clara y va para San Francisco? No hay una ruta que exista de Santa Clara a San Francisco, e inclusive no hay una ruta realmente, no hay una manera de llegar, le toca hacer varios transbordos, qué sé yo. Eso era porque no han puesto en el centro a cómo se mueven las personas. El tiempo se pierde. Sí, de hecho, se pierde el tiempo y se pierde la vida, porque cuando tú pierdes tiempo, pierdes vida, claro, realmente. Claro, de hecho yo cuando voy hacia el centro, me quiero movilizar en un Transcaribe, debo caminar de Santa Clara, debo salir de Santa Clara hacia la Olímpica para coger un Transcaribe. ¿Por qué? Porque la única manera de que yo pueda ir al centro desde la entrada de Santa Clara sería venirme hacia la Bomba del Gallo, imagínate, y allí tomar otro Transcaribe que me lleve hacia el centro, pero perdería mucho tiempo, ¿sí? Entonces es un tema de movilidad que, pues, si bien el Transcaribe, digamos que es un mal necesario, ha sido un tema que ha sido incompleto en toda la ciudad. Yo te digo algo, ¿a usted le gustan las historias? Sí, claro. Les tengo una historia sobre Transcaribe. Señor. Sí, es un tema bastante que está muy de moda en estos momentos. Total. Con todos los tiquetes, Pasado, sí. cuestiones, viajes gratis, viajes no gratis, peleas que se cuelan las estaciones. Bueno, Transcaribe, Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena, ¿sí? Sí. Llamado así, Transcaribe. Fue presentado en el 2003. O sea, tiene 2 años más del pod que tú me estás hablando. Epa, sí. 2 años. Este se logró hacer, por lo Sí. menos, pero se logró. Como un proyecto de importancia estratégica para la nación y el distrito. Luego de una serie de retrasos y sobrecostos, la operación inicia en 2016. Imagínate. No sé si usted recuerda que en 2016, cuando eso inició no estando completo, sino que el alcalde Claro. de turno quiso mostrar que él logró arrancar. ¿Sabes qué recuerdo también? Que habían prometido que Transcaribe se inauguraría para los Juegos Centroamericanos del Caribe. Sí. Y no fue así No, realmente. Mira que hasta el 2019 este sistema integrado tuvo un comportamiento creciente en viajes. Los viajes aumentaron un 53%. Si lo vemos de ese modo, todo suena bien. Vamos para el nudo. Dice que, sin embargo, ocultaban otra situación, que hizo evidente el análisis, la gestión y operación del SIN de Cartagena, error dual del Transcaribe, realizado en 2020. Hicieron una investigación del Banco de la República, relevó varios desafíos en el sistema. Entre 2016 y 2019 existía una debilidad institucional, problemas de liquidez y una demanda en que los presupuestos no alcanzaban, y tampoco la infraestructura estaba completa.
A noviembre de 2019, Cartagena tenía 8.000 millones de pesos en pérdidas en Transcaribe. O sea, de 2016 a 2019 se crearon 8.000 millones de pesos en pérdidas en solo 3 años. En 2020 fue su punto más crítico de inflexión, llegada por la pandemia. Pasamos que los buses de operación bajaron un 34%. Siguen los problemas con el recaudo, tal cual como sucedió en 2021, y los operadores suspendieron el Transcaribe y hubo un tiempo en que todo fue gratis. ¿Sí? Vamos a la actualidad. Del 1 al 14 de marzo de 2023, Transcaribe acudió a la venta de etiquetes manuales por el sistema de suspensión del sistema de recaudo que tenían con Colcar. Claro. Y comenzó unas negociaciones durante esos 15 días donde quien fuimos afectados fuimos los usuarios, ¿sí? Y llegaron a la terminación y otra vez se reactivó. En 2023 la tarifa técnica, ¿sí?, que realmente ayudaría a que el Transcaribe fuera funcional, es de 4.950. Actualmente la tenemos en 3.000. ¿Qué traduce eso? Que realmente no ha quedado grande tener un sistema masivo para la ciudad. La pregunta aquí es, ¿quién responde por esto? Bueno, Transcaribe, un tremendo problema también de los tantos que agobia a nuestra ciudad, una ciudad definitivamente heroica, ¿no? Porque sabe resistir a tantas dificultades. Pero ahí va Cartagena. Nace Transcaribe, sí, con fuertes deficiencias, aparte de que se prolongó el haberse, sí, cómo se iba a desarrollar, cómo el empezar, ese inicio fue demorado, fue un problema. Ese inicio también generó pérdidas. Demasiadas. 3 años, 8.000 millones. Imagínate. Entonces, cuando se pensó funcionar, lo pensaron con 660 vehículos. Y a 6 años de haberse inaugurado Transcaribe, apenas tiene el 50% de los buses con los que se pensó ejecutar la obra. 450.000 pasajeros debía movilizar Transcaribe al día cuando se diseñó y se planificó la obra, y hoy logra como máximo al día movilizar, en un día así donde le va muy bien, movilizar 130.000 personas. Bastante, ¿cierto? Pero no suficiente. ¿Por qué? Porque para que el sistema pueda ser realmente sostenible, no tener ninguna dificultad, debería movilizar los 450.000 cartageneros diarios. Hoy el sistema de transporte masivo Transcaribe tiene ese problema, y es que no ha invertido en más buses, y eso, pues bueno, genera un montón de dificultades. Uno, aparte de que Transcaribe nos privatizó la avenida principal de la ciudad, que es la Pedro Heredia, el 50% de la avenida, la mitad de la avenida. Si son 4 carriles, si son 6 carriles los que tiene la avenida, 3 de cada lado, pues 2 son exclusivos de Transcaribe realmente. Entonces ya hay partes donde solo se reduce, se aumentan a 2 carriles cuando están las estaciones, y el mixto queda en 1, de hecho hay 3. Entonces Transcaribe, no sé, ir desde la Castellana al centro es completamente rentable, pero ir desde San Fernando al centro termina siendo peor que cuando no había Transcaribe, porque como no hay muchos buses, se demora una eternidad, se demora un tiempo siempre alto esperando a que llegue el bus, y cuando llega el bus, pues no tienes desde San Fernando hasta la estación, la primera estación cercana ahí a la avenida Pedro Heredia, pues pierdes siempre un tiempo en el trayecto. Entonces, pues en ese sentido, uno de sus objetivos, que era mejorar la calidad de vida de las personas al mejorar el transporte, no lo ha cumplido realmente. Entonces, insistimos con esa proposición que acabo de mencionar en el fraude que ha sido este transporte público. Para ir acercándome a tu pregunta, ¿quién responde? Bueno, mira que tú acabaste de mencionar la cifra, el valor técnico, ¿cierto?,
del transporte, que es 4.950 pesos y vale 3.000. Es decir, los otros, en este caso, los otros que 1.950, ¿de dónde aparecen? ¿Por qué el usuario no paga esos 1.950? Porque el distrito lo subsidia. Es la alcaldía quien lo subsidia, y lo subsidia, a la final lo paga el mismo usuario, porque esos subsidios se da con el pago del impuesto que tú y todos los que estamos aquí hacemos, ¿cierto? Y hace posible que la alcaldía tenga la plata para decirle entonces, bueno, mira, aquí están los 1.950 del usuario. Y esos 1.950 sí están llegando. Sí, bueno, ese es también otro tema. Por eso tenemos lo que ocurrió hace semana con el operador, ¿cierto? De que cobra los tiquetes porque que no lo han pagado, pero es porque es insostenible. Pero es quien está. Aquí el tema es que el distrito debe insistir, y el gobierno también nacional debe insistir en reevaluar los acuerdos, ¿cierto? Hacer nuevamente los acuerdos que actualmente hay con los operadores privados, con las empresas privadas que administran Transcaribe. ¿Por qué? Porque el negocio no es nada rentable para el distrito. El distrito subsidia ¿cierto? Invierte, aparte de invertir, subsidia al usuario para que pueda movilizarse, y es el que menos gana. Del valor del tiquete, el 94% del valor del valor del tiquete se va en ganancias para los operadores privados, y el distrito pues nada, el distrito lo que está haciendo es perder, no le saca nada realmente. Es decir, toca renegociar los contratos de operación de Transcaribe con los socios privados, porque el distrito ahorita mismo está perdiendo. Para él no es nada rentable, es insostenible este tema. Lo que me parece bastante llamativo es, bueno, terminar las relaciones con Colcar, tiene que buscar otro nuevo cliente. Entonces, vamos a pagarle a un nuevo cliente y vamos a seguir pagándole la deuda a Colcar. Sí. Complicado, ¿no? Total, complicado, sí. Total, pero tiene el distrito ahí que hacer la pelea de renegociar definitivamente los contratos, porque ahorita no es nada rentable. Mira que no solo no es rentable, sino que inclusive los que están, que son los que están ganando, sacándole provecho, no hacen inversiones en el sistema. Por ejemplo, no han vuelto a comprar más buses. Tenemos los mismos buses, el 50% de lo que se pensó, y hace falta realmente. Eso debería generarse para que pueda ser más sostenible el sistema, y en ese sentido pues conseguir uno de sus objetivos, que es mejorar el tema de la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos. En el 2016, cuando inició, no fue oportuno que iniciara entonces. Todavía no, fue muy apresurado realmente. Y las consecuencias las estamos viviendo ahora. Las consecuencias las estamos viendo ahora, y no se ha hecho nada por investigar y hacer un proceso, inclusive, no sé, aquí está el abogado o tipo judicial, para ver qué tanta responsabilidad tiene esa persona en haber tomado esas decisiones en ese momento. Porque ahí lo que hay un detenimiento de lo público realmente. Detrimento de lo público, perdón. Sí. Entonces es grave realmente, porque lo sufrimos somos nosotros, los ciudadanos. Y te voy a replantear la pregunta. ¿En 4 años se puede hacer algo? En 4 años un alcalde puede renegociar los acuerdos de contratación que hay con la operación, con los operadores de Transcaribe. Y si los puede renegociar, pues entonces puede realmente administrar cómo se va a invertir el tema, ¿cierto? De por ejemplo, de la compra, adquisición de nuevos buses, y realmente pues hacer más funcional el sistema de transporte. Por aquí vamos con este tema, que es muy de la mano con lo que estamos hablando, y eso lo vivencian ustedes dos que son conductores. Hablamos del mal estado de las calles, ¿sí? Claro. Aquí tengo algunos cortos sacados de la Universal, donde hablamos primeramente, diariamente hay más de 5 choques de moto en curvas de San Pedro Mártir, que tienen un par de losas dañadas desde hace muchos años. Hablan de las quejas que tiene la avenida Daniel Lemaitre, ¿sí? Dice: deterioro importante en la vía de la ciudad que preocupa a conductores. También habla de que se destruyen carros, ¿sí? En la calle por la Carolina, ¿sí? Sí, horrible. Padecen horrible. Consecuencias en calle, mal estado, aguas estancadas, ¿sí? Y para cerrar, uno de los tantos problemas, vía principal de las Gaviotas,
destruida totalmente. La comunidad manifiesta que los buses de Transcaribe afectaron la carretera, por lo que piden solucionar el sistema. En mal estado vial. Sí, pero no solamente serían los buses de Transcaribe. Sí, no, eso lo dice los habitantes de la gaviotas. Completamente. Pero en general, tú me decías algo que me sonó muy importante, hablando del POT. ¿Sí? Me decías que los planes que se tenían son atemporales. Sí, Y de pronto estas calles no estaban pensadas en que iban a pasar buses de Transcaribe, que iba a aumentar tanto la viabilidad en toda Cartagena y que la malla vial iba a afectarse tanto. Las calles en mal estado, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, tú lo acabas de decir, primero toca a plantear nuevamente POT, porque él es quien va a definir cuál será la mejor forma de localizar viviendas, actividades productivas, lugares de patrimonio, esparcimiento, zonas protegidas para la ciudad y sobre todo la malla vial. Entonces, primero eso. Segundo, yo creo que toca pensarse en cómo garantizar el cuidado y el mantenimiento de esas calles, porque entonces se pavimentan y uno no vuelve a ver que se haga algo para mantenerlas, no sé, requieren. Yo no soy ingeniero civil, pero es una cuestión básica. El ejemplo claro está en la bomba del Amparo. Para la bomba del Amparo, que la asfaltaron. Hace poquito la asfaltaron, pero ¿para cuántos años el asfalto? Vinieron lluvias, la temporada fuerte de lluvia, y eso por supuesto que vamos a ver el asfalto, y debería haber por lo menos una de esas máquinas reparchando nuevamente, algo así, pero no. En las noches, por ejemplo, donde pues la movilidad se reduce bastante. Sí, deberían aprovechar. De pronto todo el trabajo no se va a hacer en una noche, pero sí, en las noches podrían tomar, es una opción viable, claro, pero no lo hacen. Es complicado y eso afecta mucho. Lo mismo, es un círculo. Es un círculo. Creería que también serían por los procesos de contratación, las licitaciones y todo eso. Todos esos procesos aquí, pues no sé, creería que no solo en Cartagena, pero en Colombia son muy lentos. Sí. Y tú has dicho ahí algo que de lo cual me gustaría hacer alusión. Por ejemplo, uno ve que todo el año la ciudad no pasa nada y siempre para diciembre es que empiezan ¿cierto? Salen las contrataciones y empiezan a pavimentar las carreteras. Pero ¿por qué en diciembre es cuando más viene gente y la movilidad empeora? Porque no hay calle, porque todas están pavimentándose. También tiene que ver con los tiempos de apertura de las convocatorias, de las licitaciones, de la ejecución de los contratos. Pero más allá de eso, yo también voy a ser sincero, y es el tema de la voluntad política. Hace falta voluntad política, sí. Mira, te voy a explicar. No sé cuánto se puede demorar un concejal pavimentando él no decide que pavimenten calle, porque no es quien realmente ordena el gasto público aquí. Pero te lo voy a plantear así, por ejemplo, una comunidad puede durar años exigiendo que le pavimenten una calle, la calle de su casa, del barrio, de la cuadra, y no lo hacen, y han pasado 8 años y nada. Pero un concejal, pues, a la hora de negociar el tema de la aprobación o no del presupuesto anual, puede decir, bueno, hacer lo que es el lobby político y decir, bueno, se aprueba este presupuesto, pero necesito que en ese presupuesto entre la pavimentación de la calle de tal comunidad. Y no lo hacen, no ocurre. No ocurre, primero, que uno ve una desconexión entre nuestros dignatarios que deberían representar los intereses de la gente, es una desconexión con la gente realmente. No conocen las necesidades de la gente, exactamente, indolente. Y dos, como no hay esa realmente conexión, no hay quienes representen esos intereses, y si de pronto lo hay, digamos, hay un conocimiento de esas necesidades, pues no hay una voluntad política por hacer una gestión realmente que solucione esas necesidades de la gente. Realmente, por ejemplo, te lo voy a plantear ahí, disculpa que me salga el tema, pero nuestra ciudad no tiene una universidad distrital. No tiene una universidad distrital. La Universidad de Cartagena es una universidad pública, pero es de la Gobernación de Bolívar. La universidad distrital, ¿cuál sería? La Escuela Mayor de Bolívar, pues
es una entidad de educación, pero no es una universidad como tal. Si no estoy mal, es mixta. Es mixta, exacto, de carácter mixta, como lo es también la UNIVAC, la Universidad de Bellas Artes. Pero ¿por qué Cartagena, volviendo a la pregunta, no tiene una universidad pública distrital? Porque no hay voluntad política, no ha habido voluntad política. Que uno podría tirar cuenta y podría haber presupuesto para ello, pero ha faltado la voluntad política para hacerlo. Y es lo que ocurre con que haya más o no escuelas, con que haya más o no centros de atención de salud, con que haya más o no mejores mallas viales en la ciudad. Bueno, ahí podría decirte, Alejandro, no sé, ¿qué piensas tú? Yo creo que de todo lo que hemos hablado, creo que todo llega al mismo punto. Creo que todo va por una mala elección en la gobernabilidad. Y todo esto que hemos charlado simplemente son las raíces que se van fragmentando de esa mala elección. Y, Tú lo has dicho. ¿sí? Entonces creería que bajo todo esto que hemos hablado podemos decir que es muy importante tener amor propio y nosotros como cartageneros saber a quién estamos eligiendo. Porque de pronto miramos o nos quejamos por el alcalde o por lo ineficaz que es, nos quejamos por los concejales, por los gobernantes que están manejando nuestra ciudad, pero tendríamos que entrar en el ejercicio de quiénes lo están eligiendo. Entonces no sé si puedo parafrasear algo que una vez escuché que dice que de pronto tú que tienes más campo en esto, dice una frase que el pueblo, o sea, los gobernantes son el reflejo del pueblo, si no estoy mal. Sí, tal cual. ¿Qué acabo de decir? Que el gobernante, ¿son qué? ¿Los gobernantes son? Indolentes. También Cartagena es indolente. El cartagenero Somos el es reflejo. indolente. Somos el Los reflejo. gobernantes somos el reflejo y podríamos decir que tenemos los gobernantes que merecemos. Sí. Entonces, bajo esa premisa, Es como un llamado a pensar, reflexionar Sí, sobre nuestra responsabilidad y asumir la rienda de esto. Entender que en una sociedad democrática en la que estamos, el pueblo es superior a sus dirigentes y tenemos que creérnoslo realmente. Que yo no le debo rendir pleitesía al dignatario, pues es un funcionario público, es decir, está para servirnos, por eso son servidores públicos. Sus jefes somos nosotros, el pueblo, pero es algo que la gente todavía no ha tomado conciencia y debería hacerlo porque somos nosotros quienes debemos marcar el camino. Por eso debemos reflexionar y pensar nuestra responsabilidad de la ciudad que tenemos y que así como esto ha sido el resultado, digamos, de no asumir esa responsabilidad, pues puede cambiar y que esa transformación se gesta cuando realmente tomamos conciencia de que somos nosotros quienes determinamos nuestra realidad social. bueno, entonces esta reflexión será próximas elecciones. Claro, el Realmente, último domingo de octubre tenemos la oportunidad de hacer un cambio efectivo. analizar, observar realmente quiénes están y por qué no, si no son los que son, que ganen voto en blanco. También, claro. Sí. Pues, así. Porque los que tenemos el poder Es somos una opción. nosotros. Nosotros Así somos es. los que tenemos el poder de decir ellos no nos sirven. Es una opción, por supuesto, pero también revisar muy bien las opciones que hay. Sí, claro. Y saber elegir ante que otras. sea la última alternativa, pero si realmente esa es la única que queda, que sea Claro. esa. Sí. Sí, sí. Sí, el reto está en cómo despertamos la conciencia ciudadana. Ese es el reto más que todo. Eso es un reto que Y va... para eso es valioso espacios como estos. Muchas gracias por abrir. Sí, por supuesto. Realmente es muy provechoso que tú como una persona que ha estado inmersa en todo este mundillo, ¿sí? Y más que todo que has trabajado en porque Cartagena sea un poquito mejor cada día. Me interesaba mucho a nosotros poder compartir contigo y que pronto otras personas que no tienen, digamos, la posibilidad de conocerte sepan un poquito de lo que nos platicas en charlas informales. Gracias. Yo lo que te iba a preguntar, así que me dio curiosidad, hace rato lo estoy mirando, quiero que me hables un poquito de ese sombrerito. Bueno. Hace rato lo estoy mirando, no sé de qué significado tenga, no sé. Bueno, este sombrero, mira que yo siempre he tenido una fuerte, bueno, no me gusta hablar mucho de esto, pero bien, lo voy a mencionar.
ya que lo pregunto. Una fuerte sensibilidad social y una empatía. De hecho, el sentido de mi vida o principio y fundamento de mi vida es dignificar a la gente. En ese sentido, todo lo que hago va en esa línea. Si soy educador, lo hago sabiendo que ahí no voy a enriquecer, pero voy a dignificar a la gente. Si tengo una opción por hacer trabajo social, territorial y de base, es para dignificar a la gente. Si hago política, es para dignificar a la gente. Y si vengo a este espacio es porque creo que aquí se puede dignificar de alguna manera a la gente y es algo que le dota de sentido a mi existencia. Y lo digo porque eso me hizo en algún momento de mi vida querer hacer, buscando espacios donde pudiera realmente dignificar a las personas, hacer una experiencia de misión, de acompañamiento, de trabajo social y territorial, con comunidades indígenas y pude compartir en el 2015 todo el mes de lo que eran mis vacaciones, sí. Todo el mes de diciembre y parte de enero con una comunidad en La Guajira, Guayú, que fue una ranchería, la ranchería Buenavista, donde viven los Epinayú, son una familia indígena Guayú, y allá compartí bastante con la comunidad, pero demasiado. Una comunidad que yo, en mi corazón todavía tengo contacto con los líderes de allá, y cuando ya me iba me dieron un regalo, me hicieron un regalo, sí, claro. este sombrero que lo tejieron para mí y una mochila que también tengo y uso con mucho gusto, con mucho orgullo, y lo hicieron en agradecimiento por haber compartido mi vida y mi tiempo con ellos. Entonces fue una experiencia muy hermosa. Pero también fue muy impactante conocer la realidad de esa comunidad. Cuando llegó el 24 de diciembre, por ejemplo, sí, no pedían regalo a los niños, sino que pedían agua. Tenían agua, sí. Y fue una cosa, como para mencionar un hecho concreto, que me impactó demasiado. Y eso me recuerda, y lo uso porque me recuerda muchísimo el sentido de esto. El sentido de esto precisamente es trabajar para que la gente no tenga que pedir agua, sino que sea realmente un derecho fundamental, entre otras cosas. Claro. Me recuerda que el sentido de venir a un espacio de dialogar como esto no tanto sea para darle pie a la elocuencia, a la oratoria, sino para realmente hacer que la palabra transforme y pueda dignificar a los demás. Sí. Y de aquí esto. Sí. El sombrero digno. Sí, un sombrero digno. Así es. No, sí, me llamaba mucho la atención y pues mira que tiene un trasfondo bastante interesante. Muy bonito. Mira lo que dice. Muy bonito. Algo en vez de juguetes, en vez de estas cosas, fuerte. Algo que de pronto nosotros vemos a diario como tomar agua, ¿sí? Algo exacto. Tan sencillo que uno dice para otras personas de este mismo país. De este mismo país. Mira lo importante que es para ellos. Digamos que Cartagena entonces es una pequeña Colombia viéndolo así. Una pequeña Colombia. Sí, así es. Así es un reflejo de Colombia, un reflejo de lo que es Colombia. Una muestra. Sí. Incluso hay personas aquí que tampoco tienen acceso al agua. Claro, por estar en una ciudad se les hace mucho más fácil. Así es. Por ejemplo, en La Bendición de Dios es una comunidad. ¿Esa no es la que está en La Popa? Está en La Popa, sí. Después de Loma Fresca, subiendo, justo como casi que ahí del patio del convento. Y ahí cerquita ese centro, ese convento donde se mueven muchos turistas, ahí cerquita hay una comunidad que empezó como una invasión de desplazados y no tienen agua. Y tú vas, no tienen agua, no tienen acueducto, no tienen agua, no tienen alcantarillado, mucho menos. Y es un tema fuerte, la gente también padece la carencia de agua. Estamos hablando de aquí, de cerca a una de las zonas más importantes de la ciudad, que es el centro histórico, y ya la gente no tiene agua. Y tú ves cuando suben con los burritos, los tanques de agua, para compartirlos con la comunidad. De hecho, ¿sabes algo? Es un tema que también influye a nivel turístico, ¿sí? Porque yo he tenido la oportunidad de por lo menos charlar con varios turistas, de los cuales les he hecho la misma pregunta: ¿y volverías a Cartagena? Y la respuesta es no. Eso es bastante triste. Sí, es bastante triste. Es por todo lo que ellos pueden observar aquí. Y lo que no les gusta también es cómo le venden Cartagena y la sorpresa que ellos reciben al llegar a Cartagena.
Sí. es bastante. Hay dos Cartagenas, y fíjate, al final el turista no se desvive más por la Cartagena de la ciudad histórica, sino por esta Cartagena, la real. Los que tienen realmente datos y saben las cosas, Sí, las claro, problemáticas, prefieren conocer a la real. Así es. No, que en realidad viene a conocer, el turista que en realidad viene a conocer. Así es. Jaime, pregunta, saliendo un poquito del tema, tu filósofo, profesor, ¿qué aficiones tienes así para de pronto que te vayan conociendo? Tienes una afición muy grande por los deportes, aunque no practicándolos, pero sí como observador, Sí. ¿sí? También por los videojuegos, las películas y todo esto. Epa. La música también. La música también. Sí. Yo fanático Real Madrid, Yo de Chelsea, así que tú fanático de Chelsea. tengo grave. Tenemos, Con la llave. tenemos El enfrentamiento en un la Champions. enfrentamiento muy cercano. Estábamos hablando antes de empezar que vamos 1-1. Sí, en En eliminación. eliminaciones vamos Pero 1-1. en encuentro directo son 4 partidos, de los cuales 3 ha ganado el Chelsea, así que hay una tendencia clara Hay una hacia la tendencia clara. victoria. ¿Cómo ves? El Real Madrid este semestre liga mal, pero campeón de su liga. Pero mira, Totalmente. era que Chelsea, desde que yo le vi al Chelsea, ya hace años, ha sido el peor Chelsea que he visto realmente. Ha sido una temporada como para el olvido. Sin embargo, una de las temporadas antes de esta que yo había visto como una de las peores fue la del 2012, donde quedó en el puesto 7º sin ninguna posibilidad de ir a Champions, pero que terminó yendo a la Champions porque quedó campeón de Europa contra el Bayern Múnich. No sé si, no estoy diciendo con esto que vaya a repetirse, ojalá, o sea, porque no tenemos ningún chance. Estamos de 10º en la Premier Y con un equipazo. sí, con un un equipazo, equipazo. con una fuerte inversión, realmente. Ha sido uno de los equipos que más invirtió esta temporada, pero estamos de 10º, pero estamos vivos en la Champions. Es lo único que queda, porque FK eliminado, Carling Cup, Carabao Cup eliminados, Premier League sin ninguna posibilidad, quizás de pronto buscar un puesto para Europa League, pero hasta ahorita tampoco. Entonces toca darla toda sí o sí en la Champions. Real Madrid, Contra Real Madrid, 14 nada más y nada menos. 14 Champions. Nada más y nada Nada menos. más. Imagínate. El equipo que el semestre pasado creo que perfectamente puede hacer un documental de cómo remontó Manchester City, Chelsea, Sí. PSG. Todo. El Real Madrid, mejor equipo de no solo del siglo, como dijeron, como dijo la FIFA, el siglo pasado, sino inclusive de la historia. Que uno podría hacer una crítica también ahí de esas copas, por ejemplo, su relación con el franquismo, la dictadura, una de las dictaduras que más impactó y agobió España, Estamos ahí terminando. pero en última es más triunfador, ¿cierto? Sí, en últimas. Pero bueno, se va a encontrar con un equipo que no da nada por perdido. No, Que es ¿sabes? Chelsea. El Real Madrid ahora mismo Vamos a no ver. es que esté muy bien. Le Hoy está perdió con el zapando- Barça. perdió con Sí, el hoy Barcelona. perdió. Con el Barça, ¿eh? Sí, de hecho. Sí, Uno de los no. peores de la historia. Realmente vienen construcciones de Barcelona. Así es. Vienen construcciones de Sabineta. Barcelona y Barcelona también ha tenido sus otros conflictos judiciales. Creo que Sí, un también, caso sí. bastante Grave, polémico. complicado. Sí. Pero sí, perdimos contra el Barcelona. Barcelona tiene la fórmula mágica para ganando siempre. Oye, sí, los Pero- pollos comprarlos tiene de hijo. Pero Tiene de hijos, sí. fíjate que en otros aspectos Barcelona siempre nos gana, pero no siempre gana la Champions. También, sí. Claro, De hecho, entonces- no pasó al octavo esta vez. Quizás sea algo con el mero equipo español. No sé, se preparan para ganar al Madrid. Sí, lo conocen. Se preparan. Así, Lo conocen. Se preparan. Y, Bueno, y ahora la expectativa con el Real Cartagena, a ver Real si Cartagena- si nos ilusiona esta vez de manera Volvimos a efectiva. ilusionar, muchachos. Ojalá que no pase como Epa. tú decías, que Que siempre llega a los Ya, cuadrangulares vale. finales de primer puesto, que se ve, y luego se desinfla. estábamos hablando así, como lo decía una frase en risas, que decía que Cartagena está tan mal que lo mejor es el Real Cartagena. Imagina, Ah, tremendo. lo mejor es el Real Cartagena. Para reflexionar. Así. Y me decías que también cine, música, La música. videojuegos. Sí,
de todo un Correcto. poco. Y los libros también. Un hombre completo. Un hombre completo. Epa, ahí vamos. Últimamente sí está muy, pues ahora las plataformas y ha hecho de que nos hemos vuelto bastante fanáticos de todas estas series que vienen del exterior. Sí. Y pues la verdad, ¿qué aficiones tienes así, series? Serie, bueno, ahorita. The Last of Us. No, ¿No te has visto The Last of Us? Mandalorian. ¿No te has visto The Last of Us? No, estaba esperando que Ya culminara, terminó. terminó el domingo pasado, Ya terminó. hace una semana, entonces ya me queda la tarea de verla. Que de hecho, la única creo van a que hacer serie. temporada, van a hacer la segunda Sí, sí, temporada. van a sacar la segunda temporada. claro. En los videojuegos Sí. hicieron un salto de tiempo, un salto temporal, ¿sí? Ya Ok. por ahí estuve leyendo que pues van a cubrir ese salto temporal también. Hay material todavía para pues Fíjate que cubrir el salto la- temporal. Hablando de serie, Mandalorian. Pedrito Pascal también. Pedro Pascal también, sí, Pedro Pascal es un actorazo, ¿cierto? Sí, está. Pedro Pascal es el nuevo Andrew Reynolds. Sí, está. Sí. Es el nuevo Andrew Reynolds. Si se dieron cuenta, si mal no estoy, el año pasado, el hombre... Protagonista de la serie número 1 de HBO Max y de la serie Sí. número 1 de Disney Plus. Sí, claro. Tremendo. No, tremendo actor chileno, Sí. chileno. Chileno, Sí, sí, claro. latinoamericano. Chileno, criado en Estados Unidos. Pedro Pascal, sí. Sí, buena serie. Por ejemplo, ese de Last of Us, sé que te va a gustar. Sí, La- sí, yo tengo mucho interés de verla. Ha estado en muchas No sé series. cómo voy a hacer el tiempo, pero lo voy a ver. Game of Thrones también apareció. Epa, también apareció, Sí, sí. también of Juego de Thrones, Tronos. Mandalorian. Mandalorian, Tremendo, que de tremendo, hecho el man la hace está rompiendo, sí, un sí, claro. papel muy grande. Mandalorian es una serie recomendada. Y más para los fanáticos de la saga de Star Man- Wars. Mandalorian. Sí, Ese es tu Mandalorian. fanatismo Claro, ahora mismo. Total. De hecho El camino así es. This is the way. This is the way. This is the way. De hecho, yo le voy a confesar algo. Yo tengo un amigo que es fanático a morir de Star Wars, Mm. ¿ok? Él me explicó un poquitico de eso de Star Wars con el hecho de que me lo hizo... Me lo vendió, ¿sí? Me hizo pensar de que la fuerza es como si fuera ese Dios, ¿sí? Ok. Claro. Ok. Y como este Luke Ujú. vendría Sí. siendo como el hijo de la fuerza, porque Ok, El hijo de sí, Dios. epa. el hijo de Sí, Dios porque no tenía padre. Sí, vendría sí. siendo Bueno, en ese caso, Darth bueno, Vader. técnicamente, esa analogía caería más a Anakin que a Luke. Ajá, exacto. Porque- sí. No, perdón, Anakin, Anakin. sí, Anakin Anakin. Skywalker. De hecho, estoy hablando de Anakin. Entonces, Que es Darth Vader. digamos que de cierta manera Pues la lo que apenas va a empezar. tomó referencias de incluso de la Biblia. Sí. Epa. De hecho, Sí. podríamos decir que tomó Dune, ¿sí? Como punto de partida, que habla también de viajes intergalácticos y todo eso, y referencias a la Biblia también, Sí, quizá por eso eso puede también hizo algo grande. Claro. Pero de hecho, Mandalorian fue, digamos que, el punto de partida mío para toda esta saga de Star Wars. Sí. Sí, fue lo que me motivó a ver A Star ver, Wars. ok. Decía, voy a empezar Mandalorian, pero para verme esa Mandalorian Tengo que debo verlo. verme las películas, me las Sí, vi en sí. orden, me las vi en orden, En no orden de salida, sino en orden cronológico. Ok, En orden O sea, cronológico. Episodio uno. desde el Episodio capítulo. uno. No, comenzaste del episodio 4. Episodio. No, se lo vio en el orden En el cronológico orden cronológico. de la saga. O sea, De el la saga, episodio pensé que había sido de los años. del lanzamiento, no. Sí, no, del cronológico. cronológico de la Desde la saga. uno exacto. a la Episodio 1 al 6. Al 9, pues. Bueno, No, espérate. Sí, Sí. nueve, pero Sí, Aunque sí. Mandalorian está como después del episodio No, 6. Después de la caída del Imperio. sí, pero genial, no tiene pérdida. Sí, sí. De hecho, incluso me vi los spin-off o historias Tremendo, alternas tremendo. que me pareció que Rush One Rogue One Tremendo. la rompe, Rogue One la rompe, es la locura. rompe. La Y esos rompe, últimos 2 minutos Oh. finales son, La rompe, son muy, la muy rompe. cracks. Esa- muy cracks. Rogue One es lo mejor, a pesar de que no sería, no es de la trilogía original, Sí, ni la sí, segunda, pero no. Sí. ni la última que tampoco No, pero y- fue epa, sí, sí. muy buena que ¿Te digamos. viste las últimas 3? Sí, claro, pero no. ¿Qué te pareció? No. Mandalorian en parte también lo que está haciendo es como reivindicar Estas esa últimas falta tres, en esas últimas fíjate tres. que la séptima es muy parecida a la 4. Por ahí dicen Es que muy parecida a la 4, o sea, es muy parecida en el uno sentido de... escucha tantos rumores en esto que por ahí han dicho que están pensando la posibilidad de quitarlas del canon
Y eso es lo que están haciendo en estas nuevas series como Mandalorian, Ya la como la de dedicaron. Obi-Wan Kenobi. Yo no sé si sea cierto, pero espero que sea verdad. Tú Es esperas como que la sea esperanza. Quizá yo también, porque yo La creo esperanza, que fue un intento, ¿cómo que se llamaba el creador? George Lucas. Ujú. Porque él había dicho que no iba a hacer más películas de Star Wars. Ujú. Ok, pero Dios, cuando Disney... Dios. Esas fueron las primeras de Disney. Sí, Disney compró, Y baila. baila. compró LucasArts enseguida. Pues Pum, hubo- salieron una sí, trilogía sí. de la nada a la nada. Sí. No creo. Creo que pues fue a mero comercio. O Sí, sea, total. mejor cuando salió la séptima, eso fue un boom. Si te es una de las más taquilleras. Sí, claro, de las más pero taquilleras. ajá, Sí, es la el tiempo que nostalgia, ha pasado, factor la nostalgia, muchos exacto. años. Claro. Exactamente. fue- Fíjate qué me ha pasado con Star Wars. Star Wars, bueno, muchos al principio, cuando veían la saga, las 6 primeras, decían que, bueno, que el episodio 1 no es como que sea muy, particularmente es el que menos me gusta. Pero mirándolo nuevamente, esas películas no me parecen tan malas No, como la son gente. buenas. No, porque en su A mí me tiempo, gusta. en Sí, su sí, tiempo sí, las fueron muy 3 criticadas, primeras recibieron fueron mucho golpe. muy malas. No, pero a mí me han cambiado. a mí me Por ejemplo, trama, me trama. particularmente de las 3, o sea, de La tercera. episodio 1, episodio 2, episodio 3, tercer me episodio. encanta el tercero. El tercer episodio es que- ese hit que era De hecho, y altísimo. tuvieron mucho material para incluso hacer Sí. unas películas ahí Ahí va, sí. como en el medio, porque la guerra de los clones, eso es un acontecimiento súper gigante. Sí. Que si bien lo abordaron en la serie de Cartoon Network de ese entonces, Sí. Ujú. y pues en una serie que, pues, si mal no estoy, también fue hecha por Cartoon Network, que fue con los modelos en 3D, Sí. también en la guerra clónica, Claro. que pues de hecho también son Sí. buenos, porque incluso... Sí, expanden más la historia. Expanden Epa. la historia, muestran a otros Jedi que nunca hemos visto y Epa. todo eso. De todas maneras, creería que en película como tal, en el cine como tal, hubiese sido un acontecimiento muy importante y hubiese recaudado también mucho dinero, porque había mucha tela para cortar en esa guerra de clones. Sí. En lo que a mí respecta. Porque si tú sabes, aparece el episodio 3 y todo eso, bueno, la guerra de los clones y todo eso, pero como que no te dan pues mucho trasfondo de estas guerras clónicas. Sí, la verdad es que Y- Star Wars es una buena franquicia que creo que no ha sido muy bien explotada. Ujú. Creo que Sí. algunas cosas por sus afanes de sacar, ahora que estamos en esta nueva era, mira que tú me hablas de que los animes, bueno, no sé si llamarlos animes, las tiras que sacaron de... No, de Series hecho, animadas. Series animadas. Anime en Bueno. japonés hace referencia a los cartoons. Ujú. Es lo mismo, Sí. o sea, si tú dices cartoon, si dices un anime, estás Bueno, diciendo las cartoon. series animadas de estos fueron un tiempos diferentes a estas que Está son claro. más digitalizadas, que ahora están sacando series a por Ujú. mayor. Y más Disney, que a cada Sí. rato Sí. quiere sacar cualquier tipo de Tienen su cosa. toque Disney siempre. Pero creo que ese sentido fue negativo por querer explotar esa franquicia. Creo que tenemos resultados como son episodio 8, episodio 9. Horrible. ¿Sí? Particularmente el que menos me gusta es el 8. El Sí, 8. horrible, El 8. horrible. El 9. Pero ya se han ido Pero- reivindicando, sí. mira, Boba Fett, Sí. Mandalorian. Boba Fett, que de hecho empezó algo flojo, Sí, empezó flojo, pero después el Empezó tercer flojo. capítulo. pero apareció cierto personaje Así, así. que... Cierto Entonces, personaje. Esperemos This is que the way. la franquicia va a cambiar un poquito. Epa. Te hablaba de viendo el Kirby de mi compañero. Ah, claro. Hablábamos de videojuegos y todo eso. Está Nintendo, PlayStation, Xbox. ¿Cuál es tu team ahí? Pues bueno, yo creo que aquí ustedes me conocen. Ahí está y- Luis. Bueno, yo soy consciente que hay mejores consolas que las que voy a decir, pero Team Pirate, Team Pirata. pero soy un amante aférrimo de la saga de Zelda. Zelda. Entonces, La saga Zelda Breath es of the algo Wild 2. exclusivo, sí, es exclusivo de Nintendo. Nintendo Entonces morir. voy a irme por Nintendo, pero por Zelda, los vale la pena. De hecho, si nos vamos a juegos, por lo general nos vamos siempre a Nintendo. Sí. Nos vamos siempre a Nintendo. Ya el resto, lo que es PlayStation, Xbox. Sí, que Nintendo es ya Genesis. es, Es Genesis. Claro, es un Genesis. aprovechamiento. No, de hecho, el Genesis como tal, no. Digamos que Nintendo supo aprovechar todo según también de los arcades y todo eso y lo llevó
a una consola. Ya habían probado con Atari y todo No, eso. sí, pero, claro. O sea, la empresa que digamos revolucionó. exacto, lo que fue revolucionó Nintendo. fue Nintendo con Sí, el NES sí. y todo eso. Pero sí, yo creo que Nintendo es Nintendo. Sí, a pesar de que Claro. exista PlayStation, a pesar de que exista Xbox. Sí, es que, bueno, de pronto nosotros como somos más de la época que nacimos, que lo que más Eva. había era Nintendo, Era- entonces de pronto tenemos ese factor nostálgico que siempre nos identificamos Sí, sí. con De hecho- Mario. De hecho, Nintendo es muy bueno en marketing con nostalgia. Sí, Epa. lo Así que es Mario, mismo Zelda, Sí. Pokémon. Sí. Todo lo que tiene que ver con Nintendo, digamos que siempre nos traslada a la infancia, ¿sabes? Claro. De hecho, Jaime me estaba preguntando antes de grabar todo esto que, bueno, no, me estaba comentando que sería bueno ver una serie de Zelda. Ah, Una sí. serie de Zelda. Lo cual a mí me parece descabellado, pero Sí, es un como personaje- una película de Mario. o Sí, algo, y es fíjate, una ¿viste película, el trailer de la película de Mario? Pero, Sí, sí, pero claro. es diferente porque este personaje, si bien Mario sabemos que habla, Zelda no habla. Pero también eso lo hace Zelda no, interesante. perdón, Link. Sí, Link también, Link. eso lo hace interesante porque ahí como que hay un tema de una promesa, un voto de servicio que hizo, así como estos monjes que se dio, ¿cierto? Entonces también Iríamos a los puede tiempos de contener atrás. una premisa buena. Podría ser, pero imagínate cómo serían esos diálogos. Totalmente. Sí, la película de Mario pinta muy bien. Sí, Sí, viste los trailers. sí, claro, sí. De Claro, hecho, Vamos a ver, sí. creo que sale en diciembre, ¿no? De este año. No te tengo la fecha. Este Han salido dos trailers, sale Este año. pero Pero creo que es para Mayo. esperar hasta final Vamos de a año. buscar Ah, aquí. se ve muy interesante Mario. Sí, Esperemos que... Pinta bien. Vamos a ver. Pinta Pinta bien, bien, porque pinta casi bien. siempre que Pinta sacan bien. películas de videojuegos y cosas Epa, así. no, exacto, funciona. es más la ilusión que lo que ojalá esté a la altura de las expectativas. El 5 de abril. 5 de ya, abril, o sea, en un mes. sí. Estamos poniendo, no, en diciembre sale la precuela de los Juegos del Hambre. Estamos Juegos del viendo. Hambre. Sí. Por ahí, de hecho, me pareció súper genial también una estrategia de marketing que pues, yo llamé, la verdad. Hay un sitio de Mario, de la película de Mario, te da un número en el que tú puedes llamar y te contesta Mario. Sí, ¿Te contesta Mario? Mario, Qué te contesta genial. Mario. Genial. Ok, voy a buscarlo. Te contesta Mario, ¿cómo funciona eso? Ok. Vamos a ver si lo encuentro. Ok, aquí está. Vamos a llamarlo. Obviamente una llamada a Estados Unidos. Vamos a hablar con Mario. Vamos a ver qué nos dice Mario. Genial. Llamemos. Vamos a poner. Dame un segundo, faltaba el más. Ahora sí. Ponlo con la cámara, muéstrale a la cámara que estamos llamando a Mario. Thank you for calling Super Mario Brothers Plumbing. This is Luigi. If you need service, please text us at the same number you just called. 92955 Mario. That's 929-556-2746. Message us about any issues wherever you live. House, condo, mansion. And we'll be sure to text you back right away because at Super Mario Brothers Plumbing, we don't say let's wait. We say let's go. Oh, and check our website at Y ahora se hace. Después habla con Mario, con We're Peach. working on it, so more updates to come. Bye-bye. Básicamente estaban diciéndole que si requeríamos de su servicio, que le escribiéramos a ese número. Ya escrito. No he escrito. No he escrito. Qué locura. Pero sería interesante escribir. Bueno Jaime, entonces nada, ha sido un placer tenerte Que la invitado fuerza nos aquí. acompañe. Que la fuerza nos acompañe. Ha sido un placer, ¿verdad?, tenerte en este primer episodio, este primer capítulo aquí desde la oficina, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, Alejandro y yo nos alegramos mucho que hemos, Claro que sí. digamos que, aprendido mucho de tu pensar, tus experiencias. Hablaste tanto hasta de unas culturas que aman y añoran el agua. Y Sí. hablamos de todo, hasta metimos un poquito de películas, Epa. juegos y todo. Pero nos alegra mucho de que hayas sacado un poquito de tu tiempo. Y pues bueno, la conclusión de todo esto podríamos decir, uno, que analicemos muy bien a la hora de votar, a la hora de elegir, ¿sí? Sí. Y que, como tú decías, creo que era el eslogan del billete de 1000. ¿Cómo era?
que el pueblo es superior a sus dirigentes. Sí, Total. Y a veces pensamos que es al revés. Epa. Entonces, nada, Jaime, nos alegró mucho estar aquí. No, Que muchas esté gracias con a ustedes nosotros. por esta invitación y espero que este camino que hoy se abre sea un camino para cosas muy interesantes y que edifiquen bastante para ustedes y para quienes se vayan uniendo a esta comunidad virtual que se vaya generando desde De hecho, acá. fue muy fructífera toda la conversación de hoy. Sí, un Sí, espacio bastante más libres y pues aquí casual, amigos, somos amigos. Total. Donde aprendimos del gran maestro. Así es, papi, Gran maestro. te agradezco. Gracias. Gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Bueno, listo, quedamos pendientes para un próximo episodio, entonces muchas gracias por habernos sintonizado y pues Bueno, José. estaremos pendientes. Ya saben, su nombre es Freddy, mi nombre es Alejandro. Nos veremos. Bye, bye. Claro, con Jaime.